Ahora tendremos la ponencia de Luis Uribe, LinkedIn Top Voice y una de las 100 personas líderes LGBTQI+, según MIT Sloan Review. Ha colaborado con la Federación Mexicana de Empresarios LGBT como coordinador de talento diverso, apoyando empresas como Accenture, IBM, Google, Grupo Modelo, Scotiabank y SAP, entre otras. Actualmente es el responsable de la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión para Iberdrola México. En esta práctica nos hablará sobre el viaje a la diversidad e inclusión. Adelante, Luis, te escuchamos con mucha atención. Hola a todos, a todas, a todes. Gracias por la invitación, gracias Norma por esta introducción, gracias a Kelly por la invitación y pues estoy aquí a la orden para poder compartir un poco de lo que he aprendido en estos años en temas de diversidad, equidad e inclusión. Como pudieron haber escuchado en mi biografía, ya tengo algunos años hablando de esto y más que una presentación o una capacitación, esto me gustaría más que fuera una charla, ¿no? Hablar un poco de diversidad, equidad e inclusión tiene que ver también desde cómo podemos compartir desde la empatía, desde nuestros sentimientos, desde nuestro corazón, acciones específicas para poder incluir a todas las personas, ¿no? La plática del día de hoy se llama El viaje hacia la diversidad, la equidad y la inclusión. ¿Por qué le pusimos ¿por qué le pusimos este nombre en particular al tema al tema de diversidad, equidad e inclusión? Porque lo que hemos visto, lo que he visto en varias organizaciones, muchas veces cuando queremos hacer estos cambios de diversidad, queremos hacer acciones de inclusión o queremos tener algunas medidas de equidad, empezamos a tener este viaje donde nos podemos equivocar, donde no sabemos un poco por dónde empezar, ¿no? O sea, siempre cuando hablamos de estos temas, hay muchos tabúes, hay muchos sesgos, hay muchas cosas que no sabemos o que nos da miedo. Incluso me ha tocado líderes o organizaciones que me dicen, yo no quiero tocar los temas de diversidad, equidad e inclusión porque me da miedo, porque no sé cómo abordar este viaje, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en estos 20 minutos va a ser un poco de cómo podemos abordar los temas de una manera introductoria para que en un futuro tú, tu organización, si tú eres una persona que estás en recursos humanos o estás en atracción de talento o estás en compensaciones o eres líder de un equipo o eres director de un área o de un negocio, ¿cómo puedes crear una mejor estrategia y cómo puedes abordar este viaje de temas de diversidad, equidad e inclusión? Primero me gustaría abordar estos primeros tres conceptos que tienen que ver con diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Cuando empezamos a abordar el primer tema, que es el de diversidad, muchas personas nos viene a la mente cuando hablamos de diversidad, comunidad LGBT, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, refugiados, y claro que esos son grupos de diversidad importantes y que han estado históricamente discriminados o no han tenido las mismas oportunidades que otros grupos. Cuando hablamos del concepto de diversidad, es importante abordar la diferenciación entre diversidad e igualdad. Igualdad es importante, claro, reconocemos que las personas deben de tener igualdad de derechos, es decir, todas las personas, independientemente de nuestra condición, debemos de tener los mismos derechos. El derecho al trabajo, el derecho a la libre eh, creación de la personalidad, el derecho a tener educación, el derecho a tener una vivienda digna, entre otras. Pero algo que también tenemos que reconocer es que no todos somos iguales. Y eso es lo increíble de la diversidad, que no somos iguales. Pero al reconocernos que no somos iguales, es necesario aplicar una estrategia para crear acciones y mecanismos para que esas diferencias sean celebradas, para que esas diferencias sean reconocidas, para que esas diferencias no sea un motivo de discriminación o de violencia. Por eso es importante hablar de la celebración a las diversidades y no tanto una condición de decir todos somos iguales en esta empresa.
Pues no, no todos somos iguales. Y lo pongo en un ejercicio muy práctico. Imaginemos que yo, Luis Uribe, soy el dueño o soy director de recursos humanos de la empresa Rojo, ¿no? Y entonces hoy amanecí muy bueno como dueño, como director de recursos humanos, y voy a decir, vamos a dar una prestación porque quiero implementar un mejor bienestar en la empresa. Y entonces a todas las personas yo le voy a dar una bicicleta a cada una para que puedan fomentar el deporte. ¿Ok? Si yo hago esto, ok, es una política donde va a haber igualdad porque le voy a dar una bicicleta a cada una de las personas. Ok, pero tal vez esa bicicleta no le quede en tamaño a todas las personas. A lo mejor tienes una persona con discapacidad que necesite una bicicleta adaptada para que pueda pedalear con las manos, ¿no? A lo mejor necesitas una bicicleta más grande porque yo en mi caso mido 1,82 y las bicicletas que son medianas o pequeñas no me quedan, ¿no? Tiene que haber una adaptación, tiene que haber una congruencia en reconocer que todos somos diferentes y las prestaciones, los beneficios y las acciones tienen que tener esta condición de diversidad para que todos podamos utilizar de la mejor manera ese beneficio, en este caso una bicicleta, ¿no? Entonces, ya que conocemos la diversidad, y eso también es un primer paso en este viaje de la diversidad, equidad e inclusión, es reconocer también cuál es el componente de diversidad que existe en mi empresa. Oye, muchas empresas no saben cuántas personas con discapacidad tienen, si tienen. ¿Cuántas personas LGBT o cuántas personas se identifican como parte de la comunidad LGBTIQ+. Eh, Demográficos que a lo mejor sí podemos tener como cuántas mujeres tenemos, diversidad generacional sí lo podemos tener, pero también cuántas personas, por ejemplo, no blancas existen en la empresa, ¿no? Y a lo mejor tendríamos que revisar cuál es la mejor manera para reconocer, para visibilizar y para contabilizar la diversidad. Y también entender, a lo mejor puedo tener una empresa todavía muy homogénea. ¿Qué voy a hacer para poder captar más perfiles de diversidad? Y aquí empezamos a abordar ya algunas estrategias. Algunas empresas dicen, ok, yo me voy a poner una meta, ¿no? De reclutar 50% mujeres o un 5% de personas con discapacidad. Y en ciertas empresas es una manera, es una acción afirmativa de decir, ok, vamos a empezar a contratar más personas con discapacidad. Vamos a empezar a incrementar mujeres en posiciones de liderazgo, que es una acción afirmativa que nos puede ayudar a generar una composición un poco más diversa. Pero también, ¿qué otras cosas puedo hacer? ¿Qué puedo hacer a lo mejor diferente en mi proceso de reclutamiento para atraer más perfiles diversos? Eh, ya ahorita me voy a ir más a la segunda parte de esta plática, pero es reconocer que necesito o que en algunas empresas o que en algunas sociedades tengo que implementar acciones de diversidad, acciones afirmativas para impulsar más diversidades dentro de la empresa, ¿no? Y aquí hay muchas dimensiones también, porque me podrían decir, o algunas empresas decir, yo ya soy paritario, yo tengo 50% mujeres, 50% hombres. Pero cuando empezamos a darnos cuenta y hacemos un análisis un poco más profundo de esa data, ¿dónde están las mujeres? ¿Están tal vez nada más en niveles operativos? ¿Están solamente en ciertos roles, en ciertas acciones muy específicas? ¿Qué roles están teniendo esas mujeres? ¿Están en los puestos de liderazgo? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres en posiciones de liderazgo? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres directoras? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres gerentes? Y entonces ahí ya también tenemos otro reto de la composición de la diversidad, también en la toma de decisión. La segunda parte de este viaje de diversidad, equidad e inclusión, me voy a ir con la tercera palabra, que es la parte de la inclusión. A mí me gusta definir la inclusión como esta acción estratégica para poder incluir a otras personas. Esta acción que tiene que tener una convicción y que tiene que ser también muy consciente, tiene que ser muy estratégica, tiene que ser con los elementos necesarios para que aquellas personas que
no han estado o que históricamente no han estado en las organizaciones, que históricamente no han tenido ciertos accesos como a educación, como a un trabajo, como una vivienda digna, entre otros, eh, puedan ser parte de, ¿no? Y entonces aquí hablamos, hace unos momentos hablábamos del tema del reclutamiento, ¿no? De cómo podemos incluir a más diversidad. Pero ¿qué tengo que hacer también? A lo mejor es modificar mi proceso de reclutamiento para generar acciones de inclusión. Por ejemplo, yo hace unos años tenía una consultoría con una empresa, me decía, es que yo quiero contratar personas con discapacidad. Y estoy haciendo todo un cambio y estoy empezando a postular mis vacantes eh, en algunos espacios, en algunas bolsas de trabajo específico para comunidad con discapacidad, pero no llegan, ¿no? Y cuando empezamos a hacer este análisis, pues no llegaban, en parte porque no había accesibilidad para llegar a esa, para llegar incluso a la entrevista. Porque para llegar a la entrevista la persona tenía que subir por escaleras, no había rampa, no había braille, las vacantes no estaban publicadas de una manera accesible. Es decir, no estaba, si yo quiero todo, tengo todo el compromiso de poder reclutar personas con discapacidad, pero si no veo también cómo el proceso tengo que hacer estos ajustes razonables o estas medidas de inclusión, las diversidades no van a llegar, ¿no? Y aquí sí tenemos que hacer un cambio, y a lo mejor cuando hablamos de ajustes razonables, creemos que ya necesitamos invertir en rampas, en elevadores, y sí va a ser una parte muy importante, que eso lo podrás ver en un futuro en tu estrategia de diversidad y de inclusión. Pero ¿qué puedes hacer a lo mejor hoy? A lo mejor puede ser que tu vacante para esa persona con discapacidad sea totalmente remota, ¿no? En esta era que vivimos donde ya muchas cosas son remotas, tal vez la persona ni siquiera va a tener que salir de su casa. Y el talento que va a aportar a tu empresa va a ser mucho más que el que quieras que venga presencial siempre, ¿no? Porque tal vez ni siquiera tienes la infraestructura para poder incluir a esa persona. Entonces, ahí ya estamos hablando de cómo la inclusión es esta acción específica, estratégica y consciente para poder implementar, para que las personas de diferentes diversidades puedan ser parte de tu equipo, de tu empresa, de la sociedad, etc., etc., ¿no? Y entonces, cuando ya empezamos a hacer acciones de inclusión, cuando empezamos a hacer acciones de diversidad, generalmente estos dos conceptos eran los que se abordaban hace unos 6, 7 años, yo cuando empecé con los temas de diversidad y de inclusión. Estos dos conceptos eran los que tenían más en la narrativa. Pero hay otra palabra importante que es la equidad. Es decir, reconocemos que posiblemente no todas las personas estemos en la misma posición de entrada. Es decir, si yo me refiriera a la carrera de la vida, ¿no? Y fuera la carrera de los 100 metros, ¿no? De la vida, y a lo mejor quien se va a llevar el contrato, ¿no? O quien le voy a dar la vacante o a quien le voy a dar la beca, ¿no? Va a ser quien pase primero esta línea, ¿no? Haciendo esta analogía como si fuera una carrera. Pues si entendemos que a lo mejor hay grupos que históricamente han sido discriminados, que no han tenido los mismos privilegios, que no han tenido acceso a ciertos derechos que otras poblaciones, que otros grupos sí hemos tenido acceso, pues a lo mejor están empezando la carrera un poco más atrás, unos 50 metros atrás o a lo mejor 100 metros atrás. Y a lo mejor otras personas tenemos más privilegios, tuvimos acceso a una educación a lo mejor incluso privada, tuvimos acceso a una experiencia internacional, a través de nuestro género, a lo mejor naciste un hombre blanco, heterosexual, que no has vivido algún tipo de violencia sistemática, no has vivido un acto de discriminación y pues te has desarrollado con completa normalidad, ¿no? Aquí haría como el énfasis de la normalidad, ¿no? Pero en este ejemplo, pues a lo mejor ciertas personas con ciertas características,
pues tuvieron más privilegio que otras, ¿no? Y entonces cuando hablamos de equidad es reconocer que justo en esta carrera de la vida, en esta carrera de los privilegios, si así lo queremos llamar, no todos estamos en el mismo punto. Entonces, ¿qué hacemos para poder nivelar las oportunidades y que todos estemos de manera tal vez utópica, ¿no? Iniciando en un mismo punto, en una misma experiencia, ¿no? Y aquí es cuando hablamos de la nivelación, de la equidad, ¿no? Que tiene que ver con estas estrategias de cómo podemos impulsar a aquellas personas que históricamente o por alguna condición no están en igualdad de condiciones, ¿no? Ejemplos, podemos irnos a muchos, ¿no? El tema de mujeres, ¿no? ¿Cómo las mujeres pueden derribar los techos de cristal? Pues es haciendo medidas de equidad. Y esas medidas de inclusión a veces también están acompañadas de medidas pero esas medidas de equidad están acompañadas de medidas de inclusión. ¿Por qué? A lo mejor, si yo quiero tener a más mujeres en posiciones de liderazgo, pues uno tengo que empezar a desarrollar ese talento femenino. Y a lo mejor sí voy a hacer un programa o voy a determinar qué talento le voy a dar a lo mejor una ayudada extra, ¿no? Para que pueda desarrollar de mejor manera su talento y en un futuro pueda ser una líder de una empresa. Pero eso también va en qué voy a hacer con el sistema de cuidados. Porque a lo mejor las mujeres no están creciendo porque al momento de que ellas determinan ser mamás, la empresa no le da la oportunidad para poder regresar en igualdad de condiciones con sus compañeros, ¿no? A lo mejor no hay estancias, no hay una estrategia de cuidados, a lo mejor no hay un horario flexible en el primer año, no tenemos salas de lactancia, o sea, muchas cosas que no van a hacer una nivelación en temas de equidad, ¿no? Y aquí ya podemos empezar a abordar otras acciones de nivelación donde nos vamos a poner este piso parejo, ¿no? Y cuando ya empezamos a hablar de estos tres grandes temas, la diversidad, la equidad y la inclusión, empezamos a abordar un nuevo paradigma de cómo trabajamos. Empezamos a crear estrategias de prevención de violencias, de prevención de discriminación. Empezamos a dar más beneficios con una perspectiva de diversidad, equidad e inclusión, donde beneficie a hombres, a mujeres, a personas LGBT, a personas migrantes y refugiadas, a personas afromexicanas, personas indígenas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, donde involucremos a jóvenes, a mujeres. Empezamos a hacer una estrategia integral donde nuestras diferencias, donde nuestra diversidad está siendo celebrada, donde nuestras acciones están creando un cambio sistemático en la manera en cómo estamos trabajando, un cambio sistemático en cómo estamos involucrándonos como sociedad y cómo estamos creando estas condiciones para eliminar las desigualdades culturales, económicas, sociales en nuestro país. Y eso creo que es importante porque ese cambio, las empresas tienen un poder que a veces no tenemos en la vista, pero somos parte de ese cambio social, somos parte de esa construcción de empresas, de espacios de trabajo laborables, donde la dignidad, donde la persona siempre se ponga en medio. Y empezamos a crear otra manera de trabajar y empezamos a crear otra manera de colaborar y empezamos a crear espacios seguros donde nos guste nuestro trabajo, donde seamos más productivos, donde tengamos también estas ventajas, y a esto le llamamos el caso de negocios de la diversidad. Cuando las empresas, y estos son estudios yo les puedo recomendar, algunos de McKinsey, algunos de Deloitte, algunos de USAID, algunos de la ONU, donde han demostrado que las empresas que están implementando verdaderamente consciente estrategias integrales de diversidad, equidad e inclusión son más productivas, tienen mejor rendimiento e incluso tienen un mejor desempeño económico, porque lo social tiene que ver
hay un vínculo en cómo yo trabajo. Y creo que eso es importante, ¿no? Eh, Cuando hablamos del viaje de diversidad, equidad e inclusión, es un viaje largo, es un viaje que a veces es frustrante, es un viaje que es necesario y es un viaje que te va dando esa perspectiva de que todas las personas tenemos derechos a ser iguales, tenemos derecho a también no ser iguales, ¿no? Eh, y cuando hablamos también de las empresas, creo que es importante recordar el cómo vamos eh, a implementar estas estrategias en todo el viaje, desde que una persona inicia su carrera laboral hasta que puede ser que desvinculemos o que las personas se retiren, ¿no? Por eso también tiene que ver con esto del viaje, que tiene que ver todas las áreas, todas las etapas que una persona pasa durante su vida laboral, el proceso de onboarding, el proceso de reclutamiento y selección, las los procesos de desarrollo, cuando hacemos acciones muy específicas de desempeño o estamos evaluando el desempeño anual o trimestral, dependiendo de cómo está conformada nuestra empresa, o queremos hacer una desvinculación, o a lo mejor queremos promover a alguien. Todas estas acciones que normalmente también lo tienen las áreas de recursos humanos, empezamos a darnos cuenta que todos deben de tener perspectiva de diversidad, equidad e inclusión. Pero también, no solo recursos humanos, ¿cómo estamos comunicando? ¿Cómo estamos comunicando nuestras vacantes? ¿Cómo estoy comunicando mis productos? ¿Cómo estoy haciendo marketing a ciertos grupos? ¿Cómo me estoy posicionando? ¿Cómo, si soy accesible o no en mis publicaciones en cualquier red social? Eh, pero también desde la parte de cómo, a quién estoy comprando, quiénes son mis proveedores. Mis proveedores tienen estos principios de diversidad igual que yo, tienen un compromiso por escrito, una política de diversidad e inclusión. También estoy contratando a lo mejor proveedores diversos. Entonces, vamos dándonos cuenta que no solo es recursos humanos, también es mi cadena de suministro, también son mis clientes, también son mis inversionistas. Empezamos a darnos cuenta que diversidad, equidad e inclusión tiene que ver con muchas partes, muchos procesos, muchas áreas de mi negocio, de mi empresa. Y aquí es importante. Seguramente en algún punto el inicio de estas conversaciones, de estas narrativas, van a empezar con recursos humanos, pero también se tienen que ir con los y las líderes, pero también se tienen que ir y transversalizar con todas las áreas. Esto es una acción que tenemos que implementar esto es una acción que tenemos que implementar todas las personas que estamos involucradas en la empresa. Esto tiene que ser un cambio de cultura que nos amerite trabajar todos los días por diversidad, por equidad y por inclusión. Yo con esto haría como este cierre, invitándoles a que no tengan miedo de empezar a trabajar por los temas de diversidad, equidad e inclusión. Seguramente nos vamos a equivocar, pero es bueno reconocer que me voy a equivocar, pero estoy ya empezando a hacer este camino y a lo mejor voy a empezar con lo más sencillo, capacitar, sensibilizarme, quitarme ciertos sesgos inconscientes que puedo estar teniendo y a lo mejor poco a poco vamos creando esta estrategia que a lo mejor pueda cumplirse en 20, en 30 años, pero ya estoy haciendo cosas en concreto hoy para poder incluir, para poder celebrar la inclusión y para crear condiciones de equidad. Yo con eso cerraría mi participación y de nuevo un agradecimiento por la invitación a Kelly. Luis, vamos con las preguntas. Primer pregunta. ¿Qué es lo primero que debo contemplar para iniciar la implementación de DEI en mi empresa? Gracias Norma por la pregunta, creo que es interesante y es muy válida, ¿no? Muchas empresas hacen esta pregunta y creo que
primero que tenemos que tener en mente es identificar en qué punto estamos, ¿no? En qué un análisis a lo mejor que podamos hacer entre diferentes áreas, a lo mejor entre personas de recursos humanos, de comunicación, o personas que en muchas empresas son como estas personas que eh, quieren hablar de los temas de diversidad e inclusión y levantan la mano. Es importante que los tengamos en consideración y hacer un primer análisis de cómo está mi empresa, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? A lo mejor hay acciones que responsabilidad social está haciendo, o que comunicación está haciendo, o que marketing está haciendo, o que recursos humanos está haciendo. Traigamos a todas las áreas a la mesa y empecemos a ver qué estamos haciendo, en qué momento estamos. También reconocer, a lo mejor estamos en un momento donde vamos en un nivel cero, ¿no? O sea, aquí no hemos hablado nada de diversidad y vamos a empezar. Está bien, pero vamos a empezar. Entonces, hacer ese primer análisis de qué estoy haciendo. ¿Qué otra recomendación yo les haría? Primero sería contar con una política de diversidad, equidad e inclusión. Esa política que te va a ayudar a guiarte, a decir hacia dónde quiere la empresa ir, cuáles son los mínimos necesarios en temas de diversidad e inclusión para la empresa, ¿no? Ya que tengas estos dos rubros, ya podrías empezar a hacer un plan estratégico. A lo mejor tiene que ver con capacitación, a lo mejor tengo que hacer análisis de infraestructura y de accesibilidad, a lo mejor tengo que empezar a acercarme a redes, a empresas, y ya empezamos a hacer como una estrategia o un plan de diversidad e inclusión dentro de la empresa. Para este plan, mi recomendación es que puedas involucrar a personas de diferentes áreas, porque ahí te va a dar una perspectiva, otra vez, de diversidad, y a lo mejor yo tengo la perspectiva de RH, pero no tengo la perspectiva de comunicación, o a lo mejor no tengo la perspectiva de clientes, o a lo mejor no tengo la perspectiva de marketing. Es importante que podamos incluir a todos. Y como última recomendación de inicio, yo sí les recomiendo acérquense a empresas que ya estén hablando de los temas de diversidad, equidad e inclusión. Ya hay muchas redes empresariales que están haciendo los temas o que están abordando están compartiendo estas mejores prácticas. Y creo que es interesante cómo a través de esta creación de comunitaria, de buenas prácticas entre empresas del mismo sector o de diferentes sectores, estamos empezando a compartir estas prácticas y estamos empezando a impulsar otras empresas a que se unan a los temas de diversidad y inclusión, ¿no? Muchas gracias por tu respuesta, Luis. Segunda pregunta. ¿Por qué las organizaciones están impulsando las iniciativas de DEI en este momento histórico y no antes? Gracias, Norma, por esa pregunta. Es bastante retadora, ¿no? La pregunta que nos comparten. Creo que tiene que ver mucho con este cambio de paradigma, este cambio también económico en cómo estamos viendo los temas sociales, los temas, incluso me atrevo a decir, no solamente los temas sociales, ¿no? Sino ya vemos cómo a nivel mundial está habiendo un impulso a los temas de sostenibilidad, ¿no? Con los principios de medio ambiente, sociales y de gobernanza, el famoso ESG, ¿no? Eh, Estamos viendo cómo sí ya hay ciertos sectores, eh, incluso financieros, los bancos, empresas de seguros, es decir, personas que pueden mover también el ámbito económico. Estamos viendo este cambio de paradigma de decir, yo quiero hacer negocios con empresas que tengan la misma calidad ética y de diversidad y de sostenibilidad y de medio ambiente que yo. Entonces, estamos viendo cómo algunas empresas ya lo ven como un necesario para hacer negocios. Entonces, otras empresas que a lo mejor no se habían dado cuenta que esto ya puede afectarles en el momento de hacer una licitación con una empresa o incluso con gobiernos, ¿no? O sacar cierto bono o hacer o pedir un préstamo, ¿no? O qué interés me va a tener ese préstamo, ya tiene que ver mucho con también qué estoy haciendo
con los temas sociales, de inclusión, de diversidad, pero también ambientales, pero también de gobernanza. Es decir, estamos ya creando esta nueva manera de hacer negocios. Estamos viendo que ya hay muchas empresas a nivel global, hay muchas empresas en México, hay muchas empresas en Latinoamérica, en otras partes del mundo, donde esto ya es una prioridad, donde esto es ya algo que no podemos no hacer, ¿no? Tiene que ver con esta cultura de la sostenibilidad, de hacer acciones para que todas las personas podamos vivir en dignidad y podamos tener un crecimiento sostenible. No solamente las personas, sino también las empresas, el Estado, el planeta en sí. Entonces, yo lo veo así como esta tendencia macroeconómica que sí está afectando a con quién hago negocios o con quién no, ¿no? Y ahí ya tiene que ver dinero. O sea, ya hay una implicación económica per se. Muchas gracias por toda la información compartida, Luis. Un viaje al que sin lugar a duda, todos individualmente y como organizaciones debemos de tener las maletas listas.